Vamos a ver en esta unidad algunas características de la línea de transmisión, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se usa? ¿Cuáles son las características? En una línea de transmisión es un conductor, ¿verdad? Simplemente eso. Un conductor que se utiliza para la transferencia de energía de un punto a otro. Una línea de transmisión no son más que dos conductores que están separados, ¿verdad? Por un material aislante. O sea, son un par de cables, ¿verdad? O puede ser un sistema de par de hilos, ¿no? Una línea de transmisión puede ser muy corta, como por ejemplo unos centímetros, o puede extenderse varios kilómetros. Y se puede utilizar para propagar desde corriente continua a corriente alterna de baja frecuencia, ¿verdad? Como por ejemplo la que se utiliza para la transmisión de energía eléctrica. Y también las señales de audio que son de baja frecuencia. Y también se utiliza para propagar frecuencias muy altas, como señales de las frecuencias de radio, frecuencia intermedia. Al propagar las señales de baja frecuencia es bastante sencillo. Su comportamiento es bien predecible, ¿verdad? Pero al propagar señales de alta frecuencia, las características de la línea misma se vuelven más complicadas. Y entonces su comportamiento ya es un proceso de estudios de circuitos equivalentes. No, no me cambia mi lámina. Ahí está. Supongamos que tenemos un par de conductores, como se muestra aquí. Ahí está complicado mi nodo. No quiere trabajar bien. Ahí está. Tenemos un par de conductores, como que se muestra aquí. Y un generador, ¿verdad? Que puede entregar una fuente de energía variable. Y supongamos que entrega un positivo y negativo acá. Vamos a colocar en este punto nuestro punto de inicio.
o acá, ¿verdad? Y un tiempo después, el potencial cambia, ¿verdad? Se vuelve acá negativo, positivo. Entonces, electrones están ingresando y toman ahora esta posición dentro de la línea. Cargas negativas y positivas. Acá positiva y acá negativa. Bueno, algún tiempo después vuelve a cambiar la polaridad de la fuente y entonces tenemos que también se va alternando las cargas dentro del conductor según lo que entrega la fuente. Bueno, acá entre los conductores hay un material aislante. Podríamos considerar simplemente vacío. Y el hecho de que vaya tomando alternativamente cargas positivas y negativas se va formando campo eléctrico, ¿verdad? Hay un campo eléctrico entre los conductores que se va a ir alternando también, ¿verdad? Bueno, así, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero no solamente aparece un campo eléctrico, también alrededor del conductor aparece campo magnético. Así como nosotros habíamos visto en Indo, cuando hay desplazamiento de cargas en, alrededor de un conductor, también aparecen campos magnéticos. Bueno, este campo magnético también se va a ir alternando conforme se propaga la onda. Entonces hay una generación de campo eléctrico y campo magnético, que a veces también se representan con la letra H. Entonces, la propagación de energía eléctrica a lo largo de la línea ocurre en forma de ondas. O sea, la misma forma de variación de nuestro generador también va a ser la, la generación de las ondas que se propagan, campos eléctricos y magnéticos. Bueno, a estas ondas que se propagan así se les llama ondas transversales. Ondas transversales electromagnéticas. Transversales se refiere al sentido de la propagación. Transversal a la dirección de propagación. Entonces, en esta dirección de propagación, las ondas son, digamos así, perpendiculares.
Porque hay otras formas de onda de propagación también, que son longitudinales. Por ejemplo, el sonido que se propaga por el aire es una onda longitudinal. Bueno, una onda es un movimiento oscilatorio, como sabemos. Y la vibración de una partícula produce vibraciones similares en las partículas cercanas. Una onda transversal, ¿verdad? Que es la que estamos viendo. Y se propaga principalmente en un dieléctrico, acá. Se propaga a través de un medio no conductor, las ondas, las ondas transversales. Eh, Ese dieléctrico separa los dos conductores. Entonces, una onda va a viajar o se va a propagar a través de ese medio dieléctrico, que es el dieléctrico es un material no conductor, es un aislante. Eh, para una onda transversal, con la que estamos viendo, como les dije, la dirección de desplazamiento va a ser siempre perpendicular a la dirección de propagación. Las ondas tienen, van cambiando en forma perpendicular a la dirección de propagación. Mm. Eh, por ejemplo, una piedra que cae en el agua, se forman ondas, ¿verdad? Y esas ondas son longitudinales. Eh, También las ondas de sonido. Ahora, una onda electromagnética, como les dije, se produce por una variación de las cargas eléctricas. En un conductor, la corriente y el voltaje siempre están acompañadas por un campo eléctrico y por un campo magnético. Entonces, existe una región del espacio vecino donde existen campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, por esa componente doble que tiene una onda, porque coexisten campo eléctrico y campo magnético a la vez, porque se generan mutuamente, se llama onda electromagnética. Porque tiene ese doble componente, como el que vemos acá en esta figura. Y acá también podemos ver de que el campo eléctrico, que es este que estoy dibujando, está en línea roja, y el campo magnético, fíjense que son transversales, o sea, son perpendiculares acá. La variación de campo eléctrico va a ser perpendicular también al campo magnético. O sea, acá hay 90 grados. Todo el tiempo. Acá.
también van a formar siempre 90 grados. Bueno, a esto también se le conoce como cuadratura, ¿verdad? Del espacio. Acá vemos, por ejemplo, desde otra vista, la generación de campos, sobre todo magnéticos, alrededor de los dos conductores paralelos y el campo eléctrico. Si uno pudiera tener la vista de Superman, podría ver, hacer una radiografía de las variaciones del campo. Campo eléctrico y campo magnético. Que están en azul son los campos eléctricos, ¿verdad? Y el campo magnético es así. O sea, si uno hace una fotografía en el tiempo, va a ver así líneas en este sentido, de campo eléctrico, ¿verdad? Y el campo magnético, por ejemplo, va a tener este sentido. Un periodo más adelante tomamos otra foto, pero ahí ya va a cambiar la línea de campo, tanto eléctrico como magnético. Ahí ya veríamos así, al revés. Ahí ya vamos a ver así. O sí, lo yo puse ese foto. No me acuerdo. Bueno, creo que puse al revés. Así, ¿no? Y este entonces va a ser así. Y así todo el tiempo, ¿verdad? Dentro de un cable que se llama coaxial, que también vamos a ver, que son dos conductores paralelos, se vería también la variación del campo eléctrico y magnético de esta forma. Este sería el centro del conductor y hay un conductor externo. Y en el medio de los dos conductores hay un material aislante. Bueno, en ese tipo de material, la propagación de ondas electromagnéticas también se ve así. Algo así del conductor. Hay un conductor externo y un conductor interno. Bueno, las ondas viajan a distintas velocidades, ¿no? Y eso va a depender sobre todo de las características del medio. Hay medios, ese medio dieléctrico que les mencioné, que separa los dos conductores. Dependiendo de qué tipo de aislante es, también va a hacer de que la velocidad de propagación cambie. O sea que no hay una velocidad de propagación constante. Va a depender del medio de la línea de transmisión, de la, de esas características. En el espacio libre, ¿verdad? Que es el término utilizado para referirnos al vacío, para no decir vacío. Si decimos espacio libre, estamos diciendo también el vacío.
las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Y para fines de nuestro cálculo, la velocidad de la luz, que generalmente vamos a representar por la letra C, y acá una C minúscula. Acá no es imposible saber que mi C es una C minúscula, ¿verdad? Y bueno, para nuestros fines de cálculo, nosotros aproximamos la velocidad de la luz a 3 por 10 a la octava. Y como es velocidad, se mide en metros por segundo. Metros por segundo. Porque hay otras fórmulas también por ahí que vamos a ver que hay también la letra C, pero C es de capacitancia. Esta es una C minúscula. No sé cómo le digo, algo así. No, no sé cursiva, lento ahí. Bueno, en una línea de transmisión que no tiene el dieléctrico de espacio libre, donde es un medio aislante, un material, entonces las ondas se propagan, por supuesto, mucho más lentamente. Bueno, las oscilaciones de las ondas electromagnéticas son periódicas, ¿verdad? O sea, hay repeticiones. Y por tanto, entonces va a tener una frecuencia y un periodo, ¿verdad? La distancia de un ciclo en el espacio es lo que se conoce como longitud de onda. O sea, ¿cuánto ocupa una onda en el espacio? Un ciclo de onda. Generalmente los libros de física aparecen con la letra griega, lambda, lambda. Bueno, y la forma de calcular esa longitud de onda es la velocidad de propagación por el periodo. Si relacionamos con la formulita de encontrar la distancia de recorrida por un móvil, así como en física, ¿verdad? Donde el espacio es la velocidad por tiempo, ¿verdad? Entonces, como la distancia en un periodo, a este de acá a acá, va a ser la velocidad de propagación por este periodo. Y el periodo está también relacionado con la frecuencia en forma inversa. O sea, velocidad de propagación sobre la frecuencia. Y si la velocidad de propagación es en el espacio libre, entonces tenemos así, que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. En algún momento dado,
no sé en qué materia, ya habrán visto formulitas como esta, ¿verdad? Bueno, hoy lo ponemos en el contexto de la línea de transmisión. Entonces acá vemos cómo una onda que se propaga en el tiempo va cambiando. En un tiempo cero tiene esta, tomamos una muestra fotográfica y tiene esta variación. Un tiempo después tomamos otra muestra fotográfica y tenemos esta variación. En este caso, un tiempo exactamente un cuarto del periodo del ciclo. Y otro tiempo, un cuarto después, el tiempo va extendiéndose en este sentido. Tiene esta forma. Ya que lo que estamos viendo es el desplazamiento de una onda transversal a lo largo de una línea. O sea, acá aparece el espacio. El tiempo es este. Bueno, hay básicamente dos tipos de línea de transmisión. O sea, se puede clasificar en dos grupos, ¿verdad? Según la forma que se utiliza para propagar la onda electromagnética a través de esa línea. Uno se llama balanceada y la otra desbalanceada. En una línea que se llama balanceada, ambos conductores llevan corriente. O sea, digamos, en términos de electricidad, las dos líneas son vivas, ¿verdad? Un conductor lleva la señal y el otro es el de retorno. Como que se cierra el circuito, ¿verdad? Y bueno, este tipo de transmisión se llama también de señal diferencial. La señal que se propaga a lo largo del cable se mide como la diferencia de potencial entre los dos cables. ¿Sí? Ahí, si medimos la diferencia de potencial con una referencia externa como en la Tierra, ambos tienen una diferencia de potencial respecto a la referencia. Y digamos que lo que se propaga es el voltaje de diferencia entre esas dos líneas. Y bueno, este modo dicen que tiene la ventaja de que las interferencias, la mayor parte del ruido, se introduce
igualmente en ambos cables y se producen corrientes que se cancelan en la carga, porque tienen esos ruidos la misma magnitud en ambos cables y se cancelan entre sí. Desde ese punto de vista del ruido tiene una ventaja este modo de transmisión. Cualquier par de cables puede operar en modo balanceado. Por ejemplo, el cable coaxial mismo tiene dos conductores centrales y una cubierta metálica. O sea, tiene dos conductores. En la línea desbalanceada, un cable se encuentra en el potencial de tierra. Ya tenemos los dos cables, este uno y este el otro, que también es el potencial de tierra. Bueno, este tipo de transmisión se llama desbalanceado. Y el cable de tierra también puede ser referencia a otros. Como en este caso tenemos un amplificador, ¿verdad?, que se conecta a otro. Y entonces la misma tierra se utiliza para referenciar a uno, dos o varios conductores. Eh, el cable a tierra debe ir en donde va cualquiera de los dos cables. Y un inconveniente que se crea en que una línea con una cierta longitud va a tener una resistencia, no solamente resistencia, sino que también tiene capacitancia y tiene inductancia. Y entonces puede existir una pequeña diferencia de potencial entre los dos puntos, ¿verdad? Para que si lo tenemos así, acá tenemos una diferencia de potencial y acá tenemos otra por la caída de voltaje que hay aquí, ¿verdad? Y entonces el cable de tierra no es ya un punto de referencia perfecto. Y se puede inducir ruido también, ¿no? Un cable coaxial estándar es una línea desbalanceada. O sea, se prepara para que trabaje así, ¿verdad? Porque hay una malla de recubierta conductora externa que es el que se conecta a tierra. Eh, acá en este no se ve esa malla, pero generalmente acá tiene una malla externa conductora, ¿verdad?
que es el que se conecta a tierra. Bueno, y puede haber uno o dos conductores internos también. Bueno, algunos de los tipos de, de transmisión de conductores paralelos es uno que se muestra aquí, ¿verdad? Y consiste, esta línea es muy simple, ¿verdad? Son dos conductores paralelos y están separados a través de unos espaciadores que mantienen una distancia constante entre ambos, ¿verdad? Donde estos dos son los conductores así desnudos y estos distanciadores son material aislante. Y entonces el dieléctrico es el aire, ese sería el dieléctrico. La distancia entre los dos conductores generalmente está entre 2 y 6 pulgadas. La única ventaja de este tipo de línea es su construcción, que es muy sencilla. No hay ninguna cobertura de protección, entonces es muy susceptible a pérdida y de ruido, ¿verdad? Bueno, estas son las desventajas principales de esta línea que se llama de cable abierto. Y por la forma que tiene, van a operar en su modo balanceado. Que en cuanto a la frecuencia de operación, ¿qué creen ustedes? Este tipo de línea de transmisión opera a frecuencias más bien bajas o tiene un mismo rendimiento a frecuencias altas. Para frecuencias altas debería ser más sofisticado, por así decirlo. Puede ser. Sagrado. Ya su propia construcción sencilla, como mencionamos, nos sugiere que no es para frecuencias muy elevadas. No podemos exigirle demasiado a esta construcción. Entonces, para bajas frecuencias. Los cables paralelos, llamados también gemelos, es también llamado como de tipo cinta, como este. Son esencialmente igual que una línea de transmisión de cable abierto, como en la anterior. Salvo que ahora este espaciador se reemplaza por medio de un
dieléctrico sólido y es continuo. Bueno, esto también asegura que los espacios sean uniformes a lo largo de la línea, ¿verdad? Bueno, que es una característica deseable, ¿verdad? Bueno, típicamente esta distancia es de separación en pulgadas de unos 5,16 separación. El material dieléctrico es teflón, se utiliza el teflón y también el polietileno. Polietileno. ¿Alguna vez vieron este tipo de línea? Ahora les resulta familiar. La verdad que a mí no me suena, bro, haber visto en persona al menos. Ya, se usaba antes en los otroras, en tiempos ya antiguos, en la línea de bajada de la antena, ¿verdad? Se usaba bastante. En TV. Lo llamado cable de par trenzado también es el par de conductores están aislados, ¿verdad? Y esos pares se trenzan frecuentemente en unidades y se cubren con varios tipos de fundas, dependiendo del uso que se le va a dar. Y los pares vecinos se trenzan con diferente inclinación, le llaman. O sea, el largo de la trenza, para poder reducir interferencia, ¿verdad?, entre los pares vecinos. Eso es debido a una inducción mutua que hay. Entonces, todas las características del cable, del par trenzado, como su resistencia, inductancia, capacitancia, eh, que están sujetas a variaciones con el ambiente físico, como temperatura, humedad. Depende también de las variaciones en la fabricación.
Esto lo vemos o lo habíamos visto bastante en líneas telefónicas. Y hoy se ve también en los llamados cables de red. Luego tenemos los cables de par blindado. Están los que se llaman protegidos con armadura, que para reducir las pérdidas, ya sea por radiación o por interferencia, frecuentemente se encierran las líneas de transmisión de dos cables paralelos en una malla conductiva. La malla se conecta a tierra, ¿verdad? Y actúa como protección. Y evita entonces que las señales se difundan más allá de los límites, ¿verdad? O sea, evita que la interferencia electromagnética llegue a conductores de señales vecinos. Bueno, esos dos conductores de cables paralelos están separados por un material aislante, que es el dieléctrico, y toda la estructura se envuelve con una funda externa de protección. La tendría más o menos esta forma, por eso le llaman cable de par de cables protegidos. Acá ya mejora la característica de transmisión con respecto a ese primer cable de conductor desnudo que vimos. Bueno, las que se llaman coaxial o concéntrica, están los que son los llamados rígidos y llenos de aire. Estos conductores que se llaman coaxiales se utilizan para aplicaciones de alta frecuencia. Y la idea es reducir pérdidas, ¿verdad? Y aislar la trayectoria de transmisión. El cable coaxial básico consiste de un conductor externo eh, concéntrico, ¿verdad? O sea, hay una distancia uniforme al, al conductor central. A frecuencia de operación relativamente alta, ¿verdad? Este conductor eh, coaxial externo va a proporcionar una protección contra interferencia. Sin embargo, a frecuencia de operación más baja, digamos que el uso no es tan costeable, o sea que son relativamente caros. El conductor externo generalmente está conectado a tierra
por lo que digamos que opera en su modo desbalanceado. Este que es de tipo rígido, lleno de aire, ¿verdad? Hay un conductor central que está rodeado por un conductor externo y el material aislante es el aire, o sea, es un tubo, ¿verdad? Básicamente. Un tubo, dos tubos que están separados por aire. Y ese conductor externo físicamente está aislado, ¿verdad? Y separado del conductor central. Y tiene un espaciador para eso, que hace que se mantenga la distancia siempre uniforme entre el conductor central y este conductor externo. Entonces hay unos anillos espaciadores para eso. Y el otro conductor es la llamada línea sólida flexible, que es el que normalmente solemos utilizar, ¿verdad? Porque debido a este conductor son más difíciles más caros de fabricar. Aparte tiene la desventaja de que es el aire, que es el material aislante, debería estar en un ambiente más fuera de la intemperie para que no le afecte tanto la humedad y la humedad hace que las pérdidas también aumenten. Los cables coaxiales sólidos tienen menos pérdidas, ¿verdad? Son más flexibles, ¿sí? Y son más fáciles de construir y también de montar, así como darle mantenimiento. Pero ambos cables son relativamente inmunes a la radiación externa. Y también ellos, estos conductores, irradian poca energía. Por eso pueden operar a frecuencias más altas que sus contrapartes de cables paralelos. Bueno, la desventaja es de que el costo también es más elevado y tiende a utilizarse en modo desbalanceado. Bueno, la línea se puede estudiar mejor a través de sus circuitos equivalentes, ¿no? De hecho, encontrar el modelo eléctrico de de un material, de un dispositivo es bastante común, ¿verdad? Se estudia por medio de su equivalente eléctrico. Por ejemplo, en física hay problemas eh, de movimiento armónico simple, como una masa que está suspendida por un resorte.
Bueno, esto, por ejemplo, o otros, como un péndulo, que se puede encontrar su circuito equivalente y se estudia el modelo eléctrico y con eso, o sea, el problema se resuelve a circuitos eléctricos. Bueno, las características de una línea de transmisión se dice que se determinan por sus propiedades eléctricas, como la conductancia de los cables, las, la constante dieléctrica del material empleado como aislante, ¿verdad? Así como sus propiedades físicas, ¿verdad? Propiedades físicas del conductor, como el diámetro utilizado o también los espacios entre los conductores. Bueno, estas propiedades se determinan constantes eléctricas primarias. La resistencia de continua, lo que uno puede medir. La inductancia en serie, o sea, se representa el conductor por medio de una inductancia. Hay una capacitancia C, que es entre los dos conductores, y una conductancia en paralelo. La resistencia y la inductancia ocurre a lo largo de toda la línea, mientras que entre los dos conductores ocurre capacitancia y conductancia. Y así se va distribuyendo a lo largo de la línea. Entonces, estos parámetros están distribuidos. Entonces se agrupan generalmente por unidades de longitud para simplificar el análisis. Entonces se forma un modelo eléctrico artificial de la línea. Por ejemplo, la resistencia en serie generalmente se da en ohms por kilómetro. Acá vemos un circuito equivalente eléctrico para una línea de transmisión de dos cables. Tenemos la conductancia entre los dos cables. Hay una resistencia de, de derivación, o sea, la resistencia que aparece entre los dos conductores, y la resistencia en serie con cada conductor y una inductancia. Y esto se repite a lo largo de la línea. Hay una, un parámetro muy interesante de analizar, que es la llamada impedancia característica de la línea. ¿Ustedes se acuerdan del teorema de la máxima transferencia de potencia? Bueno, para recordar, ese teorema dice que para que se transfiera la máxima potencia a la carga,
de parte de la fuente, ¿verdad? La resistencia interna y la carga tienen que ser iguales. En ese punto ocurre la llamada máxima transferencia de potencia. Entonces, para una máxima transferencia de potencia desde la fuente a la carga, y se dice sin energía reflejada, o sea que no hay energía que rebote desde la carga hacia la fuente, ¿verdad? O sea, la energía reflejada. Bueno, para que eso ocurra, la línea de transmisión debe terminarse en una carga puramente resistiva que debe ser igual a la impedancia característica de la línea. La impedancia característica de una línea de transmisión va a ser entonces una cantidad compleja que se expresa normalmente en ohms. Idealmente va a ser independiente de la longitud de la línea. O sea, el valor es único. O sea, la línea mide 65 ohms. No, no es porque sea un rollo de 100 metros, va a tener, de punta a punta, va a tener esos 65 ohms por 100 metros. No, no es así. 65 ohms es su impedancia única que la describe y vale tanto para una línea que mide 10 centímetros como para al que mide 1 kilómetro. Por eso se le llama impedancia característica. Bueno, y se define como esa impedancia que se ve, ¿verdad? En una línea infinitamente larga, ¿verdad? O la impedancia que se ve a lo largo eh, de un largo finito, ¿verdad? Que termina en una carga totalmente resistiva. Una línea de transmisión lo que hace es almacena energía en inductancia y capacitancia distribuida. En esto se va almacenando en las inductancias y las capacitancias distribuidas. Y si la línea es infinitamente larga, puede almacenar energía indefinidamente. Y está entrando energía a una línea desde la fuente, ¿verdad? Y ninguna regresa. Entonces se dice que actúa como una resistencia que disipa toda la energía. Entonces podemos decir de que una línea que termina en una línea puramente resistiva igual a su impedancia característica. Sería la impedancia característica de la línea, podemos llamar Z. Y esta es la resistencia de carga igual a Z. Entonces, cuando la energía entra y no hay reflexión, o sea que no, es como si toda esta se disipara en una resistencia que le llamamos Z sub 0, que es la impedancia característica
de la línea. Bueno, encontrar la impedancia característica es realmente un desafío, ¿verdad? Pero nos daría una expresión como esta. Si las frecuencias de operación son relativamente bajas y este término es pequeño con respecto a R y pequeño con respecto a G. Entonces se puede aproximar a esta expresión. Y para frecuencias muy altas, sin embargo, no, para frecuencias muy altas, falta escribir la expresión, se expresaría así, ¿verdad? Y este término va a ser mucho mayor que R y este término mucho mayor que G. Entonces, sería, tendría así. La impedancia característica sería raíz de L sobre C. Bueno, vamos a ver esto después de análisis para que no se aburran hoy. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, esa carga, no, perdón, no es la carga, ZO que mencionaste ahí. sí. Esa ZO vos dijiste que es la resistencia del cable en sí, ¿verdad? No es algo físico, la impedancia. Podríamos imaginarlo así, pero no es una resistencia que nosotros podemos agarrar y así alegremente decir, voy a medir acá, voy a poner mi tester y voy a medir cuánto mide de acá a acá. Eso no se puede. No, no es esta la impedancia característica. No es medible con un instrumento. Es un número que define su valor óhmico ante una frecuencia de operación. Y se basa en un cálculo obtenido, ¿verdad? Representando su circuito equivalente, ¿verdad? O sea, es la impedancia que se vería desde un punto. Infinitamente, una línea infinitamente larga. Esa sería su impedancia característica. Y va a tener un valor determinado según el tipo de línea utilizada y el material dieléctrico utilizado. Y ese valor que lo describe es su impedancia característica. Se dice que en ese valor, si se opera, no va a haber ondas reflejadas. Después vamos a ver ahora por qué ocurren esas ondas reflejadas. Eh, cuando
uno inyecta una energía acá y sin embargo, desde la carga que está en algún punto, retorna esa energía. Y eso va a ocurrir cuando, por ejemplo, la carga que se le acopla a la línea no es igual a la impedancia característica. Por ejemplo, la impedancia característica es de 100 ohms. Y nosotros le acoplamos una carga de 50 ohms. Entonces, en ese desbalanceo que hay, propicia para que en la línea ocurran estos fenómenos de reflexión. Por eso es importante conocer el valor de la impedancia característica de la línea. ¿Y de dónde vamos a obtener esa información? Bueno, es el propio fabricante al que va a decir. Es el que nos va a decir, esta línea tiene el valor de 65 ohms. El fabricante asegura de que hizo los cálculos pertinentes y es de 65. Otro tipo de línea te va a decir, este tipo de cable tiene una impedancia característica de 300. Sobre todo es más útil saber esto para frecuencias altas. Entonces, ¿qué hacer? Fabricante te dice 300 ohms. Vete vos con la aplicación que querés darle con este cable. Yo te digo que tiene 300 ohms de impedancia característica y vos esa información necesitas para manejar la carga a ser acoplada. En realidad es muy difícil en la práctica prever todo, ¿verdad? Y seguro va a haber un desbalanceo y va a propiciar este tipo de ondas reflejadas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, se vaya todavía llamar mi super lista. Así que, parece que